Bienvenidos nuevamente a su sección de El Profecías. Y pues bueno, en esta ocasión quiero seguir con este tema del arrebatamiento, pero sobre todo con una pregunta que quizás va a ser un poco polémica mi postura, sin embargo es lo que yo veo en la Biblia. Y pues bueno, solamente son pláticas que espero sean de edificación. Y la pregunta va a ser, ¿los niños se van en el arrebatamiento? Y bueno, mi respuesta es que sí, pero no todos. ¿Y por qué digo esto, que no todos los niños? Bueno, el arrebatamiento, como lo hemos dicho, es una promesa a la iglesia. Y la iglesia, hemos dicho, es el reino de Dios en la tierra. Y para pertenecer al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo. Eso dice Juan 3:3. Sé que es un pasaje que quizás muchos ya se saben de memoria, pero bueno, lo quiero compartir. Y dice aquí en la escritura, Juan 3, versículo 3, dice: respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 habla de nacer en el Espíritu para entrar al reino de Dios. Entonces, bueno, vemos que en las cartas de Pablo, en las epístolas, en especial donde habla del arrebatamiento, en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicenses 4, pues el contexto es la iglesia, el contexto es el reino de Dios. Así que esta promesa tiene que ver con cristianos, y los cristianos somos aquellos que nacemos en Cristo. También sabemos que Juan 1:12 nos habla de la forma en que podemos nacer de nuevo o ser cristianos o darnos el poder de ser hechos hijos de Dios, que es el nuevo nacimiento. Y dice aquí la Biblia, otra vez en Juan 1, versículo 11, voy a ver desde el contexto, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice después, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y luego el versículo 13 aclara, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, hablando de este nuevo nacimiento por el poder del Espíritu Santo en el corazón de una persona. Entonces, bueno, este punto es importante porque cuando hablamos el arrebatamiento, estamos hablando de una promesa de aquellas personas que pertenecen al reino de Dios, y para pertenecer al reino de Dios hay que nacer de nuevo, y es una decisión personal. La salvación es una decisión personal. Ahora, ¿qué es lo que yo veo en la Biblia? Para mí hay un pasaje que pudiera ser la excepción, pero automáticamente no va a dar la regla en torno a este tema de si los niños se van en el arrebatamiento. Y pues bueno, espero que con este argumento pueda demostrar mi punto. Y pues bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, vemos que el tema de este pasaje, pues es el matrimonio. Y bueno, aquí Pablo habla de esta situación conflictiva, de los conflictos en el matrimonio, valga la redundancia, y empieza a hablar de esto. Dice aquí Pablo de la voluntad de Dios en torno al matrimonio. Y obviamente el contexto sería aquí cuando de repente hay matrimonios mixtos. ¿A qué se refiere? Que una persona, un matrimonio, están casados y uno de los dos acepta a Cristo después de casados, y esto empieza a generar conflictos. Pero dice aquí Pablo, mi punto va a ser vamos a verlo. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Y aquí viene el argumento de por qué los niños, no todos los niños se van al arrebatamiento. Dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, qué interesante que cuando Pablo habla del matrimonio, y obviamente el contexto va a ser niños inocentes, dice que estos niños, mientras uno de los dos es creyente, este niño es santificado.
Así que bueno, para mí, esta excepción habla de la regla, cual que bueno, obviamente los niños que son inocentes, que todavía no pecan y que están vivos en el arrebatamiento, no hay razón para que se vayan, porque no han nacido de nuevo y ellos tienen que crecer y ser parte de lo que se vivirá en la gran tribulación. Pero si hay un matrimonio en donde uno es cristiano y el otro no, pero el niño todavía no nace de nuevo, este pasaje parece indicar que en el arrebatamiento ese niño, por amor a los padres, sus hijos están santificados. Repito, para mí habla de que estos niños inocentes que no han nacido de nuevo, si mueren obviamente se van al cielo, pero si viene el arrebatamiento, por uno de los dos se van al cielo por tener un padre cristiano. Ahora, no hay base bíblica para dar una razón y pensar que todos los niños del mundo se van al arrebatamiento. ¿Y por qué pongo este tema? Porque una película que yo vi del arrebatamiento asumían que todos los niños se van a ir en el arrebatamiento. Sin embargo, yo no veo eso en la Biblia. Yo lo que veo es el nuevo nacimiento como una promesa para pertenecer a la iglesia, y esta promesa del arrebatamiento es para la iglesia. Y creo que simplemente el hecho de que la Biblia dice, en este caso de los matrimonios mixtos, que los niños son santos, pone de manifiesto que esa es la regla para poder pertenecer al arrebatamiento. Que un creyente tenga un hijo pequeño y entonces ese niño se va con él. De otra forma, repito, esos niños tienen que pasar por la tribulación. Y pues bueno, obviamente, recuerden que Cristo viene por sí mismo en el arrebatamiento, como dice Juan 14. Entonces, en este caso, los niños pues no tienen por qué no tienen por qué irse en el arrebatamiento. O sea, es un tema sencillo, pero creo que a veces muy polémico, pero bueno, es lo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Y si tú tenías dudas, bueno, tus hijos que son inocentes, hablando de los que me escuchen y son padres, si tu hijo todavía no acepta a Cristo porque es inocente, no tengas temor, porque la Biblia dice, como en este caso mixto, pues más si los dos son cristianos como matrimonio, tu hijo se va a ir contigo en el arrebatamiento. Pero si los padres son inconversos y ese niño todavía no peca, es inocente, no se tiene por qué ir en el arrebatamiento. Si uno de los dos padres es cristiano, entonces ese niño se va en el arrebatamiento. Y el otro caso también. Si es un niño que ya peca, que ya está consciente de su pecado, necesita aceptar a Cristo para poder pertenecer al arrebatamiento. Creo que fue una de las reflexiones más cortas, pero quizás una de las más polémicas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima en esta sección del Profecías. Bendiciones, mis hermanos.